Hola, en este video vamos a ver el concepto de polos y polares, su teorema fundamental y algunas de sus propiedades básicas. Primero, para la definición vamos a tener una circunferencia O con radio R mayor que 0 para que sí sea una circunferencia y vamos a considerar un punto P cualquiera. Voy a trazar su inverso y de hecho voy a trazar también el rayo que une O con P y vamos a considerar también la recta perpendicular a este rayo OP que pasa por P'. A esta recta la llamamos la polar del punto P y al punto P le llamamos el polo de la recta P. Generalmente se denota el punto con P mayúscula y la recta con P minúscula para hacer referencia a esta correspondencia entre un punto y una recta. Observen que P puede ser cualquier punto. Si está dentro de la circunferencia, pues la polar va a estar por fuera de la circunferencia, es decir, no va a cortar a la circunferencia para nada. Si el punto P está sobre la circunferencia, pues entonces la polar es tangente a la circunferencia y de hecho P y P' coinciden. Recuerden que los puntos en la circunferencia son los únicos puntos tales que son sus propios inversos. Entonces la polar también pasa por el punto P. Si el punto P está por fuera de la circunferencia, pues entonces la polar es secante a nuestra circunferencia. El punto P, recuerden, la única restricción que tiene es que no puede ser el centro de la circunferencia porque entonces no existe su inverso, pero puede vivir en cualquier otro lado, no importa, no hay restricción. Y entonces lo que tenemos es una biyección entre puntos y rectas, es decir, para cualquier punto en el plano distinto del punto O podemos asociarle una recta, que sería su polar, y viceversa. Para cualquier recta que no pase por O, podemos asociarle un punto, que sería su polo. El teorema fundamental de polos y polares lo que nos dice es que si la polar de un punto P pasa por cualquier otro punto Q, entonces la polar de Q debe de pasar por el punto P. En el dibujo tenemos nuestra circunferencia, en nuestro punto P, su polar P. Vamos a trazar un punto Q, cualquiera que vive en la polar de P, no importa dónde esté este punto. Lo que queremos ver es que la polar de este punto Q pasa por P. Observa que si O, P y Q son colineales, pues realmente no es un caso tan interesante porque en realidad como vive en la polar de P, pues para que fuera colineal con O y con P, debería de ser P'. Y entonces la polar de este punto Q sería una recta paralela a P que pase por P, porque el inverso de P' es P. Entonces ahí ya tendríamos que la polar de Q pasa por P. El caso más interesante es cuando Q no es colineal con O y con P. Voy a dibujarlo aquí, puede estar en cualquier otro lado, no importa. Voy a considerar su inverso Q', la recta que une OQ con Q', y voy a trazar también la recta PQ'. Lo que quiero ver es que esta recta verde es la polar de Q. Como ya pasa por Q', lo único que tengo que demostrar es que esta recta verde y la recta OQ son perpendiculares. Para ver esto, me voy a fijar en que como P y P' son inversos y Q también son inversos, por definición se cumple que OP por OP' es lo mismo que OQ por OQ', que es lo mismo que R cuadrado, el radio de nuestra circunferencia. De esa igualdad voy a tener que OP sobre OQ es lo mismo que OQ' sobre OP'. Eso de inmediato nos hace pensar en una semejanza de triángulos. ¿Qué triángulos? Bueno, voy a observar el triángulo OPQ' y voy a observar también el triángulo OQP'. Entonces aquí tenemos OQP'. Y lo que nos dice es que el lado OP, este lado OP, es correspondiente al lado OQ y el lado OQ' es correspondiente al lado OP', que sería este pequeño lado. Y además tenemos que este ángulo es común para los dos triángulos. Eso quiere decir que tenemos el criterio lado, ángulo, lado de semejanza. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. En particular, el ángulo OP'Q va a ser igual al ángulo OQ'P, es decir, a este ángulo. Pero yo ya sé que este ángulo OP'Q es igual a un ángulo recto, por lo tanto, este ángulo también debe de ser igual a pi medios. Eso quiere decir que nuestra recta verde es perpendicular a la recta OQ. Por lo tanto, es la polar
del punto Q y ya demostramos que la polar de Q también pasa por el punto P. Del teorema fundamental nos sale un corolario muy rápido que nos dice que si tenemos cualesquiera dos rectas distintas que no pasan por el centro de la circunferencia, si el polo de nuestra recta P vive en la recta Q, pues entonces el polo de Q debe de vivir en nuestra recta P. Esto lo podemos demostrar rápidamente usando el teorema fundamental. Voy a borrar por el momento la recta P, voy a marcar el polo de Q y entonces por el teorema fundamental, como P vive en la polar de Q, eso quiere decir que la polar de P debe de pasar por el punto Q. Vuelvo a marcar nuestra recta y entonces ya terminamos. Este es un corolario muy rápido que sale del teorema fundamental y que también nos recuerda mucho a dualidad, como si nada más intercambiáramos las palabras puntos por rectas. A este tipo de puntos que cumplen el teorema fundamental, es decir, que la polar de P pasa por Q y la polar de Q pasa por P, se les conoce como puntos conjugados, análogamente para las rectas. Es decir, si el polo de la recta Q vive en la recta P y el polo de la recta P vive en Q, se les conoce como rectas conjugadas. Vamos a ver algunas propiedades básicas. La primera propiedad es que el punto P tiene una infinidad de puntos conjugados. De hecho, todos los puntos que viven en su polar resultan ser puntos conjugados del punto P. Voy a borrar el punto Q por el momento. Y si trazamos una recta L cualquiera que pase por el punto P, de tal forma que esta recta L y P no sean paralelas, es decir, si tengan un punto de intersección, voy a llamarle a ese punto de intersección, pues resulta que el único punto conjugado del punto P que vive en L es el punto A, es decir, la intersección de esa recta L con la polar de P. Ahí sí tenemos una unicidad, pero siempre y cuando ya definamos una recta L. La tercera propiedad es que si tenemos que P vive dentro de la circunferencia, nuestra recta L corta en dos puntos a nuestra circunferencia, entonces obliga a que el conjugado que vive en esta recta L viva afuera de la circunferencia. Esto es porque la polar de P no va a cortar a la circunferencia, entonces el punto de intersección de esta recta L con esta polar debe de vivir afuera de la circunferencia. Si P vive afuera de la circunferencia, hay casos en los que su conjugado vive también afuera de la circunferencia, pero hay casos en donde puede vivir dentro. Entonces ahí no podemos decir nada. Estas propiedades las podemos aplicar para rectas conjugadas, con este principio como de dualidad, es decir, como que cambiar solamente la palabra puntos por rectas. Con esto terminamos esta clase.